Bueno, continuando con el tema del desarrollo del sistema nervioso, eh, a partir también de la cresta neural se va a originar lo que a futuro va a constituir el sistema nervioso periférico. Hasta el momento habíamos hablado del sistema nervioso central. A partir de la cuarta, quinta semana, células de la cresta neural formarán los ganglios espinales, que se localizarán a intervalos regulares determinados por las somitas a lo largo de la región caudal del tubo neural. A la sexta semana se va a producir la unión entre estos ganglios periféricos derivados de la cresta neural y la médula espinal. Estas células de los ganglios espinales comienzan a desarrollar sus prolongaciones para hacer conexiones hacia la médula espinal, como se mencionó, y hacia los centros superiores. La descripción de la morfogénesis o de cómo se va desarrollando las dos partes del sistema nervioso, como son el central y el periférico, explica que son dos sistemas separados, ya que cada uno se origina de una zona diferente de la placa neural, pero que esta separación anatómica no es total. Hay conexión entre ambas y que además mantienen una constante interacción funcional. En todo el proceso de desarrollo del sistema nervioso, la morfogénesis, los cambios que ocurren, se lleva a cabo por una sucesión de fases y procesos que requieren de una gran precisión. Como ocurre también en otros órganos o sistemas, esto es pero primordial. Por muy pequeño que sea, desfase, ya sea en crecimiento, unión de algunas estructuras para formar otras, qué sé yo, se va a traducir después en el individuo en algún tipo de malformación congénita. Bueno, en la fase de proliferación celular del sistema nervioso es la fase en la que nacen las células, ya sea neuronas o células gliales que constituyen el sistema nervioso. Estas células provienen del neuroepitelio o del neuroectodermo, capa de tejido que reviste la pared del tubo neural, más o menos como en la cuarta semana. Estas células germinales embrionarias se denominan células madre del sistema nervioso y que a partir del cierre del neuroporo cefálico del tubo neural comienza esta fase, la de proliferación celular. Las divisiones mitóticas significa que mantienen todo su contenido cromosómico, los 23 pares, originan en principio otras células progenitoras y tras varias divisiones, estas realizan una última división que produce neuronas inmaduras, no se dividen más, o glioblastos, que sí pueden dividirse durante toda la vida. En el proceso de proliferación del tubo neural se van a originar distintos tipos de neuronas y células gliales que van a constituir después la sustancia gris y blanca
del sistema nervioso central. Cada población celular nerviosa es distinta. Su maduración implica diferenciación neuronal y formación de las vías de conexión. En cuanto a la diferenciación neuronal, en esta fase la neurona adquiere las características morfológicas y fisiológicas de la neurona madura. Y a partir de la semana 15 y hasta poco después del nacimiento hay un segundo periodo de maduración que está relacionado con la formación de las vías de conexión y el periodo de establecimiento de conexiones que son fundamentales para la completa diferenciación neuronal. Los impulsores del urbanismo, si se puede decir así, neural, tienen que ver con el cono de crecimiento y los factores que guían los axones hacia sus destinos. El proceso que sufre la neurona inmadura hacia su madurez ya de neurona adulta es complejo, muy complejo. Eso se debería ver con detalle seguramente en el área de histología. La neurona, a partir de su zona central, emite unas prolongaciones digitiformes y que se van a constituir después en la medida de cómo crezcan, ya sea en dendritas o axones. Y estos filamentos que se van a formar tienen que ver con la función de conectarse con otras neuronas. Piensen ustedes que hay algunas neuronas cuyos axones miden decenas de centímetros, porque tienen que ir hacia lugares alejados de donde está el cuerpo central de la neurona. Y este crecimiento y desarrollo de estas prolongaciones que les sirven para conectarse están impulsadas y guiadas por diferentes tipos de estímulos, muchos de ellos de tipo hormonal, obviamente bioquímicos. ¿Hasta cuándo dura todo este proceso? La verdad es que pareciera que no terminara nunca, pero obviamente la mayor parte de esto ocurre en esta etapa temprana. Cuando los axones ya han terminado su crecimiento y han emitido sus colaterales y finalizado sus conexiones, comienza el proceso de mielinización. Esta se da desde el periodo prenatal hasta bien entrada la edad adulta. No ocurre antes de los 30, incluso 50 años como se pensaba antes. Diversas investigaciones apuntan a que la mielinización se desencadena al comienzo de la actividad neural y es un proceso dependiente de la experiencia. A medida que el individuo, a partir de su nacimiento, va teniendo experiencias de aprendizaje y estimulación sensorial, intelectual, este proceso de mielinización y de mejoramiento de las conexiones entre neuronas permite que este individuo tenga un mejor desempeño, ya sea intelectual, motor, en todos los ámbitos de la actividad cerebral. Se han hecho experimentos y, por ejemplo, individuos primates, por ejemplo, que
son gemelos que se crían de manera separada, unos con mucha estimulación y otros sin estimulación. Y está claro que el que recibe estimulación tiene un desarrollo intelectual y emocional lejos, mucho mayor que el otro. Y lo mismo ocurre en nosotros, en la especie humana. La experiencia, el aprendizaje, la estimulación influye en la mielinización y esta a su vez influye en la capacidad funcional del sistema nervioso, en el aprendizaje, adquisición de destrezas. Es un proceso fundamental en el desarrollo del sistema nervioso porque la mielina aumenta la velocidad de conducción de las señales neurales por el axón. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es la mielinización? Aquí en esta imagen vemos cómo esta estructura cordonal que está aquí al medio constituye el axón. Este axón es envuelto en forma gradual por otra célula que también deriva del sistema nervioso que se llama células de Schwann. Comienza a rodear una vez, dos veces, bueno, hasta que queda así de esta manera. Bueno, todas las fibras nerviosas, digámoslo, o axones, que están con mielina, con su cubierta normal de mielina, pueden conducir en forma eficaz y rápida la señal nerviosa. De hecho, hay algunas situaciones en las cuales se produce desmielinización de la fibra nerviosa y eso provoca algunas patologías de tipo neurológico bastante serias. Bueno, esta diapositiva, más que comentarla, léanla con calma y porque es increíble cómo todas estas cosas que están aquí mencionadas de manera relativamente rápida, hay mucha literatura científica al respecto y que es importante que uno de alguna manera estimule todas las cosas que pueden hacer que nuestro proceso de mielinización no termine nunca, porque esto también no es lo único, pero influye de manera importante en la forma de cómo el individuo envejece. El proceso de envejecimiento personal, que es inevitable, obviamente va a ser mejor cuando todas estas cosas que se mencionan acá, por ejemplo, uno las puede hacer algo para que se mantenga este proceso de mielinización. Bueno, con esto terminamos este tema y les deseo bienestar, especialmente en estos tiempos. Adiós.